Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular y si no, pues ya saben, este vídeo está diseñado para levantarles el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante y a veces enrevesado mundo de la farándula turca, con un tema que, créanme, va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar el enigma, el misterio, la leyenda que rodea el impacto, el efecto, la huella que dejó Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el hombre que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero en Love is in the Air. El mismo Kerem Bürsin que, según dicen, dejó a Hande Erçel, su coprotagonista, su compañera, su expareja, sin palabras. ¿Qué hizo Kerem para causar semejante revuelo, para generar tanto misterio? ¿Qué pasó realmente entre ellos, detrás de las cámaras, lejos de los focos y los guiones? ¿Y cómo es que todo esto, después de tanto tiempo, sigue generando tanta expectación, tanto interés, tanto debate? Prepárense porque nos vamos a sumergir en un mar de emociones, en un torbellino de drama, romance, secretos, especulaciones y, por supuesto, en la magia que envuelve a esta pareja que en su momento nos hizo soñar, vibrar y creer en los cuentos de hadas, aunque fueran de carne y hueso. Así que si son fans del cotilleo, si aman las historias de amor y desamor de las celebridades, si se derriten con las escenas románticas y los finales felices, o simplemente, si les gusta estar al día con lo que sucede en el mundo del espectáculo, están en el lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ninguna opinión, ningún análisis sobre el fascinante mundo de las estrellas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, así estarán siempre informados. Empecemos por el principio para poner las cartas sobre la mesa. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel para aquellos que no los conocen tan bien? Kerem Bürsin es, sin duda, uno de los actores turcos más reconocidos, más admirados, más codiciados, por decirlo de alguna manera. Es famoso por su carisma, por su talento, por su capacidad para conectar con el público, por su versatilidad y, por supuesto, por su atractivo físico, que, seamos sinceros, es innegable. Es un hombre que irradia energía, que tiene una presencia imponente y que, con cada papel, demuestra su valía y su pasión por la actuación. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca, también muy popular, con una belleza que deslumbra, que hipnotiza, que enamora a simple vista. Tiene una gran legión de seguidores, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento, su gracia, su elegancia y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. Es una mujer talentosa con una gran proyección y con una carrera que, sin duda, tiene mucho futuro por delante. Ambos se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de amor de Eda y Serkan, de Kerem y Hande, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y fue precisamente en ese set, entre escenas, entre guiones y entre miradas cómplices, donde surgió la chispa, donde la ficción se convirtió en realidad, y donde el amor, o al menos la atracción, floreció. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable, palpable, evidente. Era como si la ficción y la realidad se fusionaran, como si las líneas entre Eda y Serkan, entre Kerem y Hande se difuminaran. Sus miradas que se cruzaban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Sus gestos que revelaban una conexión especial, una complicidad única. La forma en que se relacionaban, que parecía ir más allá de una simple relación laboral. Todo parecía indicar que entre ellos había algo más profundo, algo más real. Los fans, como es lógico, como era de esperar, no tardaron en empezar a especular, a soñar, a fantasear con que esta conexión fuera real, con que la magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de montajes, de vídeos que unían a Kerem y Hande, que los convertían en la pareja perfecta, en la pareja soñada. Y para sorpresa de muchos, así fue. Los rumores se confirmaron, las especulaciones se materializaron, y Kerem y Hande iniciaron una relación que en un principio parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un cuento de hadas adaptado a la era digital. Durante su relación, durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja se convirtió en una de las más queridas, en una de las más mediáticas y en una de las más seguidas de Turquía. Sus apariciones públicas, cada alfombra roja, cada evento, cada entrevista, era una noticia. Sus publicaciones en redes sociales, cada foto, cada comentario, cada dedicatoria,
era analizada al milímetro. Sus declaraciones, cada frase, cada palabra, cada gesto, eran seguidos de cerca por los fans, por los medios de comunicación y por todo el mundo. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían, la pareja que hacía soñar. Parecían inseparables como si fueran uno. Felices, enamorados, radiantes, con una química que traspasaba la pantalla y la vida real. Publicaban fotos juntos compartiendo momentos íntimos, momentos de alegría, momentos de complicidad. Se dedicaban mensajes románticos que demostraban el cariño, el amor y la admiración que sentían el uno por el otro. Viajaban a lugares exóticos, a destinos paradisíacos, a rincones del mundo que eran la envidia de todos. Compartían momentos especiales que reflejaban la conexión que existía entre ellos. Era la pareja perfecta, o al menos eso era lo que parecía. Era la imagen de la felicidad, del amor verdadero, de la pareja ideal. Pero como suele ocurrir, la perfección es una ilusión, una fantasía, algo efímero, algo que no dura para siempre. Después de un tiempo, después de unos meses, después de vivir su propio cuento de hadas, comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas, de roces. La prensa, los medios, los fans, empezaron a notar que algo no andaba bien. Se hablaba de desacuerdos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Se comentaba que sus agendas profesionales, sus proyectos, sus ambiciones, los estaban distanciando. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería oír, la noticia que rompió el corazón de muchos: Kerem y Hande habían terminado su relación. Aquí es donde la historia se pone más interesante, más intrigante, más jugosa. La ruptura, como es lógico, como era de esperar, generó mucha expectación, mucha curiosidad y mucha controversia. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación se volvieron locos, los fans se dividieron en bandos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su historia de amor? ¿Qué había roto la magia, el encanto? Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en empezar a especular, a lanzar hipótesis, a buscar culpables, a crear teorías. Se habló de infidelidades, de celos, de diferencias en sus agendas profesionales, de presiones mediáticas, de incompatibilidad de caracteres. Pero ninguna de estas versiones fue confirmada, ninguna de estas especulaciones fue demostrada. Y es precisamente aquí donde entramos en el meollo del asunto, en el corazón del misterio. ¿Qué hizo Kerem Bürsin para dejar sin habla a Hande Erçel? ¿Cuál fue la acción, la palabra, el gesto, el hecho que causó esta reacción en Hande? ¿Qué pasó entre ellos que, después de tanto tiempo, sigue generando tanto interés? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. No existe una sola acción específica, una sola frase, un solo momento, que podamos señalar como la causa directa de esta reacción. No hay un culpable, no hay un veredicto, no hay una sentencia. Sin embargo, podemos analizar algunos factores, podemos plantear algunas hipótesis, podemos reflexionar sobre las posibles razones que podrían haber influido en la situación. En primer lugar, es importante tener en cuenta la personalidad de Kerem. Es un hombre con mucha personalidad, con un carácter fuerte, con fuertes convicciones, con una forma de ser muy particular. Es conocido por ser directo, por ser sincero, por ser transparente, por ser auténtico y a veces, por ser un poco impulsivo. No tiene pelos en la lengua, dice lo que piensa, no se guarda nada. Esto, en una relación, puede ser tanto una virtud como un defecto. Su honestidad, su transparencia, su franqueza pueden ser muy valoradas, pueden ser muy apreciadas, pero también pueden generar conflictos, pueden provocar malentendidos, especialmente si no se gestionan de la manera adecuada, si no se expresan con tacto, con delicadeza, con empatía. En segundo lugar, hay que considerar el impacto de la fama. Estar constantemente bajo el escrutinio público, estar en el ojo del huracán, tener que lidiar con los paparazzi, con los medios de comunicación, con los rumores, con las especulaciones, con las expectativas de los fans, con la presión de mantener una imagen perfecta. Todo esto puede generar mucha presión en una relación, puede desgastar cualquier vínculo por muy fuerte que sea. Kerem y Hande estaban en el foco mediático, en la mira de todos. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada publicación, cada foto, era analizado, comentado, criticado, juzgado. Esta presión, esta constante exposición, puede desgastar cualquier relación, por muy sólida que sea. Además, es importante tener en cuenta que las relaciones son complejas, que no son una ciencia exacta, que no hay una fórmula mágica.
Hay muchas variables que entran en juego: la compatibilidad, la afinidad, los intereses en común, la comunicación, la confianza, el respeto, el apoyo, la admiración. Y a veces, por más que se quiera, por más que se luche, por más que se intente, las cosas no funcionan. Puede que simplemente Kerem y Ande no fueran compatibles a largo plazo, que sus caminos tomaran rumbos diferentes, que sus aspiraciones, sus metas, sus sueños, fueran distintos, que sus necesidades emocionales no coincidieran. Puede que por mucho que se quisieran, por mucho que se amaran, no pudieran seguir adelante juntos, no pudieran construir un futuro en común. Pero volviendo a la pregunta inicial, a la pregunta que nos ha traído aquí, ¿qué hizo Kerem para dejar a Ande sin habla? Podríamos especular, podríamos imaginar, podríamos plantear diversas hipótesis. Quizás su forma de ser, su sinceridad, su franqueza, su impulsividad, fueron demasiado para Ande, para su sensibilidad, para su forma de entender las cosas. Quizás la ruptura fue inesperada, quizás no la vio venir, quizás la forma en que se produjo la separación dejó a Ande sin palabras, sorprendida, desconcertada, dolida, incluso decepcionada. O tal vez fue la magnitud de la atención mediática, la presión de ser una pareja pública, de ser el centro de atención, lo que finalmente los desgastó, lo que los consumió, lo que acabó con la magia, con el encanto. La constante exposición, la invasión de su privacidad, la falta de libertad, la presión de las expectativas, pudieron ser demasiado para ambos. O quizás simplemente el amor se acabó, la llama se apagó, la pasión se esfumó, y las cosas no pudieron seguir. A veces el amor no es suficiente, a veces las circunstancias, las diferencias, el tiempo, el desgaste, la rutina, acaban con la relación, por mucho que se quiera, por mucho que se luche. Lo cierto es que a día de hoy, ninguno de los dos ha revelado detalles concretos sobre lo que ocurrió, sobre los motivos reales de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, han preferido no hacer declaraciones que puedan avivar la polémica, que puedan generar más especulaciones, que puedan dañar su imagen. Han optado por el silencio, por la discreción, por la prudencia. Esto, por supuesto, solo ha alimentado la curiosidad, la especulación y el morbo. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Kerem Bürsin ha continuado trabajando en proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes y reconocidos de su país. Hande Erçel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias, ha consolidado su posición como una de las actrices más populares, más queridas y más admiradas de Turquía y del mundo. Ha demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para reinventarse. Y aunque ya no estén juntos, aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su relación, de su historia de amor, sigue presente en la memoria de los fans. Su historia, aunque breve, aunque efímera, aunque con un final agridulce, dejó una huella imborrable. Y de alguna manera, la magia que existió entre ellos en la pantalla, la química que se desprendía de cada escena, sigue viva, sigue latiendo en los corazones de sus seguidores, y nos hace soñar con finales felices, con reencuentros mágicos, aunque en la vida real, a veces, las cosas no salen como uno quiere. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la fragilidad del amor, de la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, de la presión que ejercen los medios de comunicación y los fans. Es un recordatorio de que el amor, a veces, puede ser efímero, que la felicidad no siempre es duradera, y que las rupturas, aunque dolorosas, aunque difíciles, pueden ser necesarias, pueden ser el inicio de una nueva etapa, de una nueva vida. Y sobre todo es una lección de que la vida, como una buena serie de televisión turca, está llena de giros inesperados, de emociones fuertes, de momentos de felicidad, de momentos de tristeza, de conflictos, de dramas y de finales, a veces sorprendentes. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, este análisis, esta reflexión sobre el impacto de Kerem Bürsin y la misteriosa reacción de Hande Erçel. Espero haberles ofrecido una visión completa, exhaustiva y entretenida. Hemos explorado el mundo del espectáculo turco, hemos analizado las posibles razones detrás de su separación, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a esta pareja que en su momento nos hizo soñar. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad, por compartir sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen
like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que hay más cosas que no sabemos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías. Son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las últimas noticias, de los chismes, de los dramas y de las alegrías del mundo del espectáculo. Chao.